Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy, segundo viernes de Cuaresma, vamos a escuchar la lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar a donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y echarlo en un pozo. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este pozo a quien les tepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer. Y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar, unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y, sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados, a los labradores, para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña,
¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que les entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Señor es quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Si pusimos atención a la primera lectura, nos vamos a encontrar con un dato interesantísimo que veremos después más adelante. Dice así el texto bíblico: y le hizo una túnica con mangas, y un poquito más abajo nos dice que los hermanos le quitaron la túnica que su padre había mandado hacer. Es un dato importantísimo que para muchos pasará desapercibido y se preguntarán: ¿y qué tiene que ver lo de la túnica? Bueno, pues un poquito más adelante, en uno de los santos evangelios que daremos lectura y reflexionaremos, nos encontraremos también con otro hombre que le es quitada la túnica. Los dejo ahí con esa pequeña inquietud. El Salmo responsorial es un salmo magnífico y maravilloso para nosotros. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Este Dios de todos los tiempos, desde la creación del mundo hasta el final de los tiempos. Lo debemos de tener presente. Salmo 104. Si no tenéis tiempo de escuchar la reflexión completa, con que os aprendáis esto, suficiente. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Y con broche de oro, el evangelio de este día, que nos recuerda que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Es una parábola, pero está hablando de aquellos que lo quieren apresar, de aquellos que lo quieren entregar a los sumos sacerdotes, a los gentiles, para que sea crucificado, etcétera. Todo lo que hemos hablado durante estos días. ¿Qué nos dice hoy a nosotros esta parábola de la viña? Esta dura parábola nació como expresión del agudo conflicto al que había llegado Jesús con los dirigentes de su pueblo. Es como si Jesús viera cercana su muerte, hacia la cual lo llevaba la violencia que se apoderó del corazón de los dirigentes de su pueblo. La oferta de Jesús de una sociedad fraterna, solidaria, igualitaria, chocaba con los intereses del sistema. Hoy no ha cambiado nada. Esta situación que se vive siglos atrás sigue siendo la misma. Qué tristeza y qué pena. Y a muchos no les gusta escuchar la verdad tan así, tan recta, tan derecha. Hablar como se debe de hablar con la verdad. Pero yo no quiero que os alabéis, ni mucho menos. Entonces, esta parábola tiene una gran importancia en el conjunto del Evangelio, porque San Mateo ha subrayado que al principio la buena noticia se dirige solo a Israel para comunicarle que ha llegado el momento de anunciar la salvación a todas las naciones. Pero como el pueblo de la promesa rechaza esa invitación, Jesús congregará en torno a los 12 apóstoles un nuevo Israel que dé frutos mejores y que anuncie a todos los pueblos la salvación.
Por eso, hasta aquí podríamos pensar que se trata de una situación que nos desborda, que la palabra es para juzgar aquella época antigua y a sus dirigentes religiosos. No es exclusiva de los tiempos antiguos. También hoy nos puede acechar la tentación del exclusivismo. La viña es mía, y esto lo vemos a diario. Todos los días lo estamos viendo. Porque esto es mío, porque esto me pertenece, porque no es tuyo, porque no puedo compartir. A veces no podemos compartir entre hermanos. De carne estoy hablando, de hermanos de carne. Pasó con José el Soñador en la primera lectura. ¿Cómo no pensar leyendo la parábola de este evangelio en Jesús y la suerte que corrió en su estancia terrena? Seguimos asombrándonos del rechazo que sufrió Jesús como consecuencia de lo que había vivido y predicado. El que tuvo la osadía, llevado de su amor hacia nosotros, de siendo Dios hacerse hombre, llegar hasta nosotros para indicarnos el camino que lleva a la vida y a una vida abundante. Fue rechazado por las autoridades de su pueblo y por parte de su pueblo hasta el extremo de clavarle en la cruz de los malditos. La historia se repite, se seguirá repitiendo. Tal vez no lo miraremos nosotros, vosotros, ni ellos ni aquellos. Se ha repetido a lo largo de estos 21 siglos de cristianismo, donde ha habido y hay personas que rechazan a Jesús, que le matan, que no le dejan entrar en sus vidas. Topamos con el misterio de la libertad humana con la que nos ha adornado nuestro Padre Dios, pero también en ese mismo tiempo ha habido personas que le han abierto de par en par sus corazones para aceptar su persona, su amor, su luz, su amistad, su camino, y con gran gozo le seguimos diciendo, te seguiré donde quiera que vayas. La historia de José, traicionado y vendido por sus hermanos, nos hace abrir los ojos de nuestra reflexión. ¿Qué significa para nosotros la palabra fraternidad? ¿Qué apertura tenemos hacia personas de distinta cultura? También nosotros pensamos que los migrantes que vienen a nuestro país se apoderan de lo que nosotros necesitamos para vivir. Leyendo esta parábola, desde lo que sabemos del rechazo y muerte de Jesús en el siglo I de manera espontánea, nos surge la inquietud. También nosotros, los hombres del siglo XXI, o los que nos decimos cristianos del siglo XXI, dice, caemos en lo mismo y rechazaremos y mataremos a Jesús. Aquí chocamos con el misterio de la persona humana, de nuestra libertad y de nuestra ceguera, de nuestras luces, de nuestra pretendida autosuficiencia y nuestra debilidad. Un misterio. ¿Cómo podemos rechazar y matar ni más ni menos que a Dios, a su Hijo, que ha tenido la osadía de venir a nuestra tierra a ayudarnos, a sembrar nuestra vida de luz, de amor, de esperanza, de sentido, de felicidad? Ante esta posibilidad, nuestra oración a nuestro Padre Dios debe hacerse más intensa y pedirle que no nos deje cometer la locura de rechazar y matar a su Hijo en la cruz. Queridos hermanos y hermanas, la parábola de este día, de este relato del Evangelio, da para mucho más y el tiempo se nos agota. Yo quisiera que vosotros hagáis la reflexión meditada, contemplada, haciendo vuestra la parábola, cambiando los actores de esta parábola y poniéndonos nosotros en el centro de ella. ¿Dónde estoy yo? Recordemos que ahí nos dice, mandará a su propio Hijo. Por ser mi hijo, lo respetarán, y está hablando de la persona de Él. Y no nos estamos dando cuenta. Por eso Él nos dice más adelante, ¿no habéis escuchado lo que dice la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Y para terminar, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenían por profeta. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos hijos, en la fe y en la esperanza de nuestro Señor resucitado, los sigo invitando para que sigamos en este camino de reflexión hacia la Pascua,
sigamos escuchando los consejos del Santo Evangelio, pero haciéndolos vida en nuestra vida, encarnándolos, sintiendo lo que sentían los discípulos al escuchar las Escrituras, cuando les hablaba, comenzando por los profetas, por Isaías, Jeremías, etcétera, hasta llegar a nuestra actualidad, y a que aprendamos a compartir la mesa con nuestros hermanos. Es muy fácil decir que vivimos en comunidad, pero es más difícil aprender a vivir en fraternidad. Ojalá que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida y nuestro corazón para que seamos generosos, así como nos lo pide la Iglesia, en la oración, en el ayuno y en su ofrenda. Que el Señor Dios Padre Todopoderoso y Omnipotente os bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.